Buenas tardes. Me llamo Alexei, soy desarrollador web aquí un año, llevo un año aquí. Voy a hablar de Symfony y el bundle de Propel que se puede utilizar a cambio de Doctoring de Symfony como una opción diferente. Sí, Propel, el ORM para prácticamente cualquier base de datos SQL que permite que crea los objetos para Symfony que se pueden utilizar para obtener, almacenar data y hacer acciones sobre esa data. Y lo que voy a explicar exactamente de Propel son los behaviors. Los behaviors son unos códigos reutilizables de Propel que uno puede añadir a un esquema que le va a agregar funcionalidades adicionales sin escribir el código otra vez y reescribirlo. Los behaviors existentes ya en Propel son estos, que por ejemplo el que voy a mostrar ahora es el timestampable, que nada más con definirlo dentro del esquema del objeto permite crear columnas de cuándo se creó la columna de datos o cuándo se modificó automáticamente sin hacer más nada. Sí. Sí, como ejemplo, este es un esquema. No entró. Bueno, esto sería un esquema de una tabla de Symfony, pero creada con Propel. Uno le define las columnas, las referencias, y esto crea ya el objeto como general para poder utilizarlo para obtener y crear data. Y como tal, aquí tenemos el timestampable behavior, que automáticamente, sin definir, crea la columna de cuándo fue creado o cuándo fue modificado. Ya la vi. No funciona. Sí, aquí tenemos la clase del behavior que viene con Propel, que aquí define el createEd, updateEd y una función adicional que uno le puede definir disableUpdateEd. Bueno, prácticamente esta es la clase ya lista que hace todas las funciones de crear esas columnas y hacer todas las funciones, con las cuales ya después se puede nada más, al llamar el objeto, se puede obtener esos datos fácilmente, sin definir sin crear las funciones como tales. Aquí tenemos el ejemplo del log que acabo de mostrar. Como ya la esquema está creada, al hacer la migración, él crea el objeto como el log query, que al llamarlo, él empieza a formar el query ya para pedir los datos. Y aquí tenemos el filter by, que va a filtrar ya por este dato created que pertenece al behavior de timestampable. Ya con definir eso y llamar el find, él ya va a traer los datos ya ordenados por esta función. También existen otro behavior que, por ejemplo, ordenar los datos como si fuera un árbol, que ya lo hace automáticamente. Uno nada más le define en qué orden tiene que ir el árbol. O también una función de sortable, que automáticamente le enumera los datos y se puede reordenar fácilmente con una función que ya viene predefinida. Y como la parte adicional,
El Propel también permite crear los behavior custom por si uno lo necesita. Como por ejemplo agregar columnas a la tabla, hacer funciones por defecto que al crear un esquema de Propel, él va a agregar todas esas columnas y funciones a la clase, al objeto, para ya poder utilizarlo, dependiendo de las necesidades que tenga uno. Bueno, sería todo. Pero entonces, para estar claro, o sea, básicamente los behaviors son cosas que le puedo implementar a mi objeto reutilizables para que tengan ciertos comportamientos. Sí. Y yo puedo ahí, no sé, Propel tiene algún tipo de como, no sé cómo se le llama ese plugin o algo para la consola para hacer templates, scaffolding de templates para behaviors. No tiene eso. Uno tendría que crear el behavior desde cero, definiendo qué columnas necesita añadir o si lo necesita y las funciones que se van a añadir cuando se llama. ¿Y qué es lo similar a eso en Doctrine? Creo que lo hace con threads. ¿Lo haces con qué? Con threads. Como threads. Ah, como threads. ¿Preguntas? ¿Es posible también hacer behaviors? Hacer threads. No sé, no he probado con eso. No sé. Bueno, ellos dicen que haces threads, Threads. que es similar a Sí, dice. las threads. No son threads PHP, pues. Thread es código compartido entre clases. Los behaviors crean una clase generada por código, pero ya identificada. Se puede ¿Qué modifica como así fijada? O sea, al momento tú generas los modelos de Propel y él prácticamente genera un código base para cada modelo. Entonces, él simplemente los behaviors definen ciertas líneas de código y lo añade a la clase. No es que sea un thread compartido entre los modelos. O sea, Propel tendría todos los que Los behaviors son Sí. clases que modifican. Él genera una clase abstracta con todos esos métodos base que tú puedes guardar. Y eso, digamos, se puede entender. ¿Ah? Apagar behaviors que yo te cambie su behavior. Sí. Escalable a ese nivel, sí. Nosotros le vemos la tracción aumentada. Tiene un ejemplo de una clase con behavior generado. Las funciones que genera un behavior para una entidad. ¿Cómo así? El behavior genera código. Ah, ok. Pero el behavior te genera código específico para tu modelo. O sea, no es algo que usas, sino que te lo genera. No, él lo genera dentro del modelo, sí. Ah, Cuando se crea el modelo, se añade al modelo. pero ¿cómo es? O sea, yo declaro el vaina y cuando me compila me genera clases. Sí. Genera funciones, clases, modelo Ya. para utilizarlo. Sí, aquí sería un ejemplo de que se generó con el behavior. La función de filtrar por la fecha creada.